Ok, entonces vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla en este momento. Parte de la idea inicial, cuando estaba preparando el material de la clase, era que usted ya tuviera como cierto grado de familiaridad con el software, sobre todo a la hora de instalarlo y todo eso. Yo tengo, de alguna manera, yo ya tengo, pues obviamente todo instalado y demás, y tengo como un acceso directo en mi escritorio de una, porque yo utilizo esto todo el día. Entonces, lo primero que quiero hacer es como, bueno, abrir el software RStudio y hacer una claridad. Y es, primero, R es un software libre, nació hace unos 25, 30 años y de alguna manera fue como un paso grande en darle al mundo una herramienta para el análisis de datos confiable y seguro y rápido. Ahora, RStudio es una plataforma interactiva para facilitar el análisis de datos con R. Es decir, R es el software y RStudio es el IDE. Es un ambiente de interacción con el software que permite trabajar mucho más fácil directamente con él. Entonces, por eso yo les decía, primero instalen R y luego instalen RStudio. Yo trabajo en RStudio directamente, porque hacer el código y hacer los análisis y hacer como todo directamente en la plataforma es mucho más fácil. Ahora, yo para todas las clases voy a preparar material ya hechecito para que lo vayamos viendo y vayamos, digamos, revisando todos los conceptos de estadística y de análisis de datos sin necesidad de que estemos programando durante la clase. Entonces, esos son los scripts. Los scripts es donde yo ya tengo todo el código diseñado para que lo vayamos viendo, lo vayamos estudiando y usted vaya teniendo una idea clara de los conceptos de estadística y no solo desde un punto de vista teórico, sino de una vez práctico. Entonces, aquí en la carpeta de clases, digamos, yo ya tengo la primera base de datos que vamos a analizar, que es un caso que a mí me gusta mucho hacer en estos cursos introductorios, eh, que es una base de datos, digamos, que no es ni grande ni chiquita, es un punto intermedio y es interesante. Entonces, esa base de datos es la base de datos de las compañías de Forbes Globe al año 2019. Entonces, vamos a analizar esta base de datos, que es una base de datos que tiene 2000 registros y 16 variables, y vamos a ir como, de alguna manera, estudiando todos los conceptos de estadística, de todos los conceptos, digamos, claves para hacer un análisis de datos efectivo, encontrar patrones, hacer visualizaciones, hacer gestión de datos, en un caso directo. O sea, hoy mismo arrancamos de una vez con esto. Y está el primer script. El primer script es como en términos técnicos, es un archivo de texto plano. O sea, en términos técnicos, es un archivo de texto plano donde están todas las instrucciones, donde están todos los comandos que me permiten a mí hacer los análisis. Entonces, aquí usted tiene dos alternativas. Usted simplemente le puede hacer doble clic al archivo y ya lo va a abrir directamente en RStudio, o lo puede abrir aquí desde el software directamente en la terminal. Entonces, yo lo voy a abrir aquí desde el software. Voy a abrir, usted puede ir aquí a File, por ejemplo, en la parte superior izquierda, donde dice Open File, o usted puede hacerlo aquí en la carpetica y ya. Entonces, yo lo voy a abrir de una vez. Entonces, yo lo tengo aquí en Universidad Externado, métodos cuantitativos, clases y análisis y gestión de datos. Entonces, en este script, en esta primera práctica, yo creo que nos vamos a gastar eh, um, la sesión de hoy y tal vez la de hoy y la de mañana seguro, porque no creo que lo alcancemos a cubrir todo en una sola sesión. Y vamos a ver qué tanto nos rinde de pronto, ya terminamos mañana o si no la siguiente. Entonces, este va a ser como nuestro trabajo para las primeras sesiones. Entonces, lo voy a abrir de una vez. Entonces,
Una vista típica de R es una vista típica, así como usted la tiene aquí, tiene el script, que es donde están los comandos y es donde está como todo el código que vamos a ir viendo para hacer análisis de datos. Tiene el ambiente global, aquí en la parte derecha, en la parte superior derecha, el environment, y es donde van a estar apareciendo todos los objetos, variables, bases de datos, rutinas, todo lo que vayamos produciendo va a ir almacenándose en memoria y usted lo va a poder ver aquí en la parte superior derecha. Aquí en la parte inferior izquierda, usted va a ver, digamos, la ayuda, los paquetes, vamos a ir hablando de eso en el camino, gráficos, archivos, en fin. Y en la consola, en la parte inferior izquierda, es donde van a ir apareciendo todos los resultados, ¿no? Entonces aquí si usted escribe, por ejemplo, yo decía en mi primer video 2 más 2, ahí le van a aparecer los resultados. Bueno, yo siempre limpio la consola cada vez que voy a ejecutar algo nuevo para que todo vaya saliendo bien ahí y yo vaya viendo los resultados. Eso usted lo logra aquí con la escobita o con el shortcut Control L. Y bueno, digamos que este es como el setup que siempre vamos a tener a la mano cuando hagamos una práctica. Este es como nuestro laboratorio. Y algo ultra fundamental, solo en caso de que usted lo haya olvidado, recuerde que el hashtag es el indicio, es como su aliado en programación para hacer comentarios. Cualquier cosa después de un hashtag se interpreta como un comentario, o sea que usted puede escribir lo que quiera y usualmente mis estudiantes y yo mismo utilizo el hashtag para hacer anotaciones. Entonces, por ejemplo, yo le doy, digamos, formita al script haciendo varias anotaciones para acordarme qué es lo que estoy haciendo y qué es como, cuál es el propósito de cada línea de código. Es muy mala idea, es muy mala idea hacer un análisis de datos sin hacer comentarios, pues porque seguramente en un día o en 2 días se le va a olvidar qué fue lo que hizo, no solo porque esté nuevo como en la programación, sino pues porque a uno se le olvidan las cosas, punto. Y bueno, digamos que esta es la práctica con la que vamos a arrancar y este es el caso de estudio con el que vamos a iniciar nuestro estudio de conceptos básicos de estadística. El caso Forbes Globe 2000. Algo muy, muy importante, algo muy, muy importante de cualquier investigación es que sea reproducible, sea reproducible. Cuando yo estaba en el doctorado, como en mi primer, segundo año, en un curso de seminario, alguien trabajó un paper en el que hallaron evidencia que más del 70% de la investigación que se producía al año no era reproducible. No era posible obtener exactamente los mismos resultados que los investigadores proponían cuando reportaban sus hallazgos. Parte de poder hacer el análisis con software especializado es ese, que cada vez que usted haga cada vez que usted haga protocolos de investigación en términos cuantitativos, usted pueda, cualquier persona que tenga acceso a su base de datos o cualquier persona que quiera reproducir sus hallazgos porque quiere confirmarlos, lo pueda hacer y hoy en día cuando uno somete papers o cuando uno somete investigación a revistas indexadas, lo primero que le van a pedir a uno es el software con el que realizó los cálculos, no el software, sino el, sí, el script, por decirlo de alguna manera, como realizó los cálculos y los datos. ¿Por qué? Porque si no, no tiene usted sustento empírico real de lo que usted está diciendo sea cierto o comprobable. Entonces, parte de hacer como el tratamiento de la información con R o con Python es ese, poder reproducir investigación. Y cualquier persona que tenga acceso a su script, como ustedes lo tienen hoy en día, es que usted lo esté ejecutando en su casa o lo esté ejecutando o aquí en mi casa o en la universidad, donde sea, todos vamos a obtener los mismos resultados. Punto. Sino como que se pierde la esencia del método científico, que es, y de la investigación, que es observar, recolectar información, analizar los datos, concluir y volver a empezar el ciclo.
Em, Obviamente con unas preguntas que uno se realiza al final y unas preguntas que uno se realiza al principio y que uno quiere responder y unas hipótesis que uno se formula. Pero pues esa es la esencia del método científico. Eh, Tener unas preguntas que quiero responder, observar el mundo, a ver qué me dice acerca de lo que yo me planteo y poder encontrar evidencia para contrastar mis hipótesis. ¿Alguien iba a decir algo? Profesor Juan Camilo, una pregunta. Al ser software libre, ¿alguien accede a los datos que yo tengo ahí? Es decir, yo puedo subir una base de datos mía con información sensible y ¿hay algún riesgo? No. Eh, el, el software es libre en el sentido que em, es como el medio para, el software R es el medio para poder analizar los datos, pero absolutamente nadie tiene acceso a los datos con los que uno trabaja en su computador. Ahora, sí, uno hace un análisis de datos en un proyecto donde utilice los servidores de la compañía o donde uno tenga los datos montados en Internet o donde, digamos, los datos puedan ser accesados remotamente desde una red o algo así. Ahí sí depende de la gestión de seguridad de cada uno. eh, de que alguien pueda obtener acceso a la información. Eh, por ejemplo, en uno de mis proyectos en el doctorado, yo trabajé con una compañía que se llamaba Silicon Systems ahí en California y todo el procesamiento de la información se hacía vía servidores. Entonces, si yo no tenía claves de seguridad, si yo no tenía mi protocolo de seguridad, pues alguien podía descargar los datos y algo así. Pero eso era porque el servidor era un servidor de la compañía y demás. Pero mientras usted esté en su casa con su computador, así tenga conexión a internet o lo que sea, todo, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Esto no queda subido en ninguna parte, no queda, digamos, registrado en ninguna parte ni nada de eso. Ahora, si a usted por alguna cosa abre un correo malicioso y instala un troyano en su computador y como que em, le invaden su privacidad, pues eso sí ya es cuestión, no le invaden solamente ese archivo de datos, sino todo su computador. Pero mientras tanto eso no suceda, no pasa nada. El software uno lo descarga y lo que uno haga con el software es cosa de uno. Y ya, entonces no hay ningún lío en ese sentido. Em, ok, ahora, y esto es esta pregunta me dio una idea importante y es, cuando uno tenga bases de datos sensibles, em, esto lo, lo hice hace poco con un análisis de datos de una base de una base de datos de la universidad, precisamente del externado. Es cuando uno tiene una base de datos muy sensible con información personal, con información, digamos, importante, lo primero que hago yo es anonimizar la base de datos, como quitar evidencia, coger el archivo, digamos, original y eliminar o reescribir cualquier variable que identifique a la persona o a la compañía o al ente al cual pertenezca la información. Entonces, por ejemplo, en la base de datos de la universidad que yo estaba analizando para analizar deserción, a mí me dan un archivo con toda la información personal de todos los estudiantes de la universidad. Entonces, lo primero que hago yo es eliminar cualquier identificador, no los valores de las variables, no, cualquier identificador del sujeto, digamos nombres, apellidos, teléfonos, por ejemplo. Y, y yo trabajo con una base de datos anonimizada, es decir, en lugar de que me aparezca Juan Camilo Sosa, me va a aparecer estudiante uno, punto. En lugar de que me aparezca Pedro Pérez, me sale estudiante 2, punto. Y esa es una manera como de curarse un poco en salud y no, digamos, jugar con fuego. Eso es un aspecto muy importante hoy en día del análisis de datos, la parte ética y legal, y es algo con lo que uno tiene que tener mucho cuidado
a la hora de hacer investigación, sobre todo cuando tiene propósitos de publicación? ¿Será que em, puede utilizar la base de datos para hacer publicación? Uno tiene que asegurarse de eso, ¿no? Dependiendo de la fuente. Si uno está recolectando información, pues uno tiene que hacer firmar a los que están involucrados en los que están, digamos, proporcionando información de que aceptan las políticas de datos, no sé cómo. Eh, Como que hay que seguir todo un protocolo importante, sobre todo si alguien quiere, en ese sentido, utilizar la data después para hacer algo de investigación. Exactamente, aquí dice Jaime. Por manejo de habeas data debe hacerse ese proceso, claro. Y estoy seguro la facultad tiene un comité ético y tiene un comité legal que se encarga de esos asuntos. Así que cuando usted está haciendo su proceso de investigación, nunca olvide esos procesos chiquitos, pues no chiquitos, pero esos procesos importantes que uno a veces se pasa por alto, sobre todo con el afán de tener datos, ¿no? Entonces, siempre como seguir todos los protocolos legales, todos los protocolos éticos eh, um, para poder utilizar los datos. Si no, por más importante que sea su investigación y por más robusta que sean sus análisis estadísticos, va a estar en problemas. Bueno, entonces, en términos, digamos, técnicos, nosotros siempre vamos a estar, digamos, trabajando con estos scripts, con estos archivos. Mire que son archivos de texto plano, de hecho están las líneas numeradas, las líneas de códigos numeradas. Esta primera práctica que vamos a hacer tiene 500 líneas de código y vamos a ir viendo los conceptos básicos de estadística y del análisis de datos a medida que vayamos avanzando en el script. Entonces, en este caso de estudio, que es vamos a analizar las compañías Forbes del año pasado que estuvieron en la lista. Es chévere porque, y me parece interesante hacerlo por varios motivos. Primero, es una base de datos, digamos, no trivial de manejar, en el sentido de que usted a mano jamás va a ponerse a encontrar patrones así. A mí me tocó, me da pena decirlo y todo, pero a mí me tocó cuando yo estaba haciendo mi pregrado hace 20 años, eh, hacer cosas a mano. Y entonces las capacidades que uno tiene a mano con una calculadora son son muy limitadas, ¿no? Pues porque imagínense trabajar, esta base de datos tiene 2000 registros y 16 variables. 2000 registros por 16 variables, eso le da 32.000 datos. 32.000. Eso hacerlo a mano, pues ¿a qué horas? Ahora, es un caso interesante, pues porque vamos a hablar de variables de todo tipo para estas compañías, pero, y este es uno de los mensajes más importantes para llevar a casa, es no piense que esto se limita únicamente a esto, ¿no? Mi idea y mi propósito, como yo le dije al principio, es que usted, a medida que vayamos viendo como las técnicas, la gestión de los datos, las visualizaciones, las tablas, las medidas, los índices, como que usted diga, ah, ok, a mí me gustaría usar esto para tal cosa en mi trabajo o en una base de datos en particular para esta otra, o en fin, como que no lo deje únicamente en el caso. Listo. Esta base de datos, que es una base de datos que en este momento en particular está externa al software, ¿no? Porque si usted se da cuenta, aquí le dice que el environment is empty, o sea, no hay nada en el momento, en este momento, en el software por dentro, en términos de datos. Entonces, el archivo está aquí, en la carpeta del curso. Se llama FG 2019, FG 2019. Es un archivo de texto, es un archivo con formato CSV. Yo soy de mundo Windows. Si usted tiene Mac, me disculpará, pero en el mundo Windows, usted simplemente le hace clic derecho y en propiedades usted puede ver como todas las cosas del archivo. Y este es un archivo con formato CSV. O sea, es un archivo de texto separado por coma o punto y coma que Excel puede abrir. Yo usualmente lo abro con mi editor de texto, que es un Notepad,
o usted lo puede abrir con cualquier archivo y usted va a ver una cosa, digamos, horrible en el sentido que es un montón de datos, ¿no? Mire, tiene 2000 líneas, tiene 2000 líneas de datos. Bueno, 2001, porque la primera línea son los títulos, ¿no? Entonces, aquí le estoy dando un poquito más de zoom. Todos los datos están separados por comas. Digamos que esto es inmanejable a simple vista y menos a mano, ¿no? Entonces, vamos a aprender durante estas sesiones a encontrar patrones, a encontrar anomalías, a caracterizar lo que sucede con los datos que tengan, digamos, este tipo de formas. Este es un ejemplo típico, este es un ejemplo típico de una base de datos estructurada. Una base de datos estructurada es aquella base de datos que tiene en las filas los registros, es decir, las compañías en este caso, y en las columnas las variables, las características o los features que llaman, que usted quiere analizar. Entonces tenemos 2000 registros, 2000 compañías, 2000 individuos que queremos analizar en 16 variables. Ahora, nosotros en este curso, y de hecho de una vez voy a abrir aquí mi tablero. Aquí yo tengo como un anotador que me permite interactuar fácil con lo que voy escribiendo. Aquí está inicializando. Em, Voy a abrir aquí un cuaderno nuevo. Entonces digamos que en este primer curso de métodos cuantitativos, yo quisiera llevar la estadística, en dos sentidos. Digamos que la estadística, los métodos estadísticos, usted los puede, digamos, delimitar en dos grandes ramas. La primera es la estadística descriptiva, que es con la que vamos a empezar a trabajar hoy. Y la segunda es la estadística inferencial. Entonces, piense por ahora piense en la estadística em, como su conjunto de herramientas para poder extraer información de la base de datos, de los datos. Datos e información son cosas diferentes. Los datos es lo que usted acaba de ver en ese archivo, que son 32.000 valores correspondientes a individuos y variables, pero lo que nosotros queremos hacer con la estadística es poder extraer información de todo eso. ¿Cómo pongo yo a servicio de la compañía, a servicio de mi investigación, todos esos valores? ¿Cómo puedo extraer la información de todos esos valores? Entonces, un mensaje es datos es diferente de información. La información son todos los patrones, eh, um, todas las ideas, todo lo que me dicen los datos acerca del fenómeno que estoy estudiando y que yo puedo utilizar como evidencia empírica de lo que yo quiero responder como pregunta o de lo que yo estoy hipotetizando en mi consultoría, en mi investigación. Y en ese sentido, en la estadística se diferencian dos grandes ramas. Una es la estadística descriptiva, que es con la que estamos arrancando hoy, y es aquella estadística donde nos concentramos en la base de datos y analizamos todo lo que hay en la base de datos, pero sin ningún propósito adicional de hacer em, generalizaciones o extrapolaciones a conjuntos de datos mayores. Es decir, yo analizo la base de datos y punto, y encuentro los patrones en la base de datos y punto, en esa base de datos, y mis conclusiones únicamente aplican a esa base de datos, punto. La estadística inferencial es la estadística de carácter inductivo. Eh, um,
estadística que se encarga de hacer análisis de carácter inductivo. La inducción, a diferencia de la deducción, em, consiste en poder caracterizar conjuntos mayores a partir de conjuntos menores, es decir, de lo particular ir a lo general, de lo específico ir a lo global. La deducción es el proceso inverso, ¿no? De lo global a lo particular. Entonces, en la estadística inferencial, con base en la información de una muestra de valores, con base en la información de una muestra de individuos, lo que yo quiero hacer es poder caracterizar poblaciones. Claramente uno usualmente no tiene acceso a un censo, uno no tiene acceso a absolutamente todos los individuos de una población. Entonces la estadística inferencial lo que hace es, por medio de varias técnicas que vamos a ir viendo, sobre todo en la segunda semana, por medio de técnicas de regresión, por medio de técnicas de modelos estadísticos, vamos a aprender a evaluar lo que sucede en poblaciones a partir de informaciones de una muestra. Y claramente eso tiene márgenes de error y claramente eso tiene limitaciones, pero el propósito es poder hacer inducciones en la estadística inferencial, ir de lo particular a lo general, de la muestra a la población. En la estadística descriptiva, que es en lo que vamos a dedicar estas cuantas clases, simplemente vamos a hacer visualizaciones, gestión de datos, vamos a encontrar patrones, regularidades, anomalías en esa base de datos y punto. No vamos a hacer extrapolaciones de carácter más general. Entonces, lo que yo concluya de esta base de datos, lo que yo concluya de lo que vea en este análisis, únicamente aplica para ese tipo de empresas, los de la lista que voy a analizar, no para una lista más general. Listo. Entonces, en esta base de datos estructurada, recuerde que tenemos filas y columnas. Usualmente, yo me imagino, si usted quiere imaginárselo como en un Excel, lo puede hacer y es una buena idea. En una base de datos estructurada, em, aquí se lo escribo, en una base estructurada, si usted quiere, una buena idea es imaginárselo como tal vez como una matriz como una matriz, como una hoja de datos de Excel, si usted quiere, donde va a tener, pues, en las filas usted va a tener los individuos, ¿no? Y en las columnas usted va a tener las variables. Entonces, digamos en términos de simbología, en términos de notación, nosotros vamos a tener, va a ser un arreglo de n filas, en este caso 2000, porque tenemos 2000 compañías, por p columnas, en este caso 16, porque tenemos 16 variables. Y a cada una de esas compañías yo le miro varias características. Por ejemplo, aquí tengo algunas cuantas. Tenemos las ventas en billones de dólares. Tenemos las ganancias en billones de dólares, los activos en billones de dólares, el valor de la compañía en el mercado en billones de dólares también. Tenemos las ganancias como proporción de los activos y las ganancias como proporción de las ventas. Y aquí simplemente tengo 8 variables, pero hay muchas, hay de hecho 8 más. Ya las vamos a ver enseguida. Muy importante, antes de hacer cualquier cosa con una base de datos, muy Profesor, una importante. pregunta. Dime. Una pregunta. Sí, esas últimas dos variables están expresadas como porcentaje. Mm, no, están expresadas como proporción, es decir, Es decir, en valor absoluto la proporción. no están multiplicadas por 100, correcto. Ah, ok. No están multiplicadas por 100. Y esta pregunta eh, me lleva al siguiente comentario, lo cual es bien importante. Antes de
hacer cualquier cosa con su base de datos, antes de hacer cualquier cosa eh, en términos de análisis, siempre asegúrese de que usted entiende las características, que usted entiende las variables. Así como me acaban de preguntar, ¿esto está en puntos porcentuales o es la proporción pura? Estamos en billones. Ah, ¿qué quiere decir billones? Ah, bueno, los billones en Estados Unidos son miles de millones, ¿no? No es como nosotros que son millones, sino miles de millones. ¿En qué moneda estoy trabajando? O sea, como que entender realmente las unidades de medición, cómo, quién las midió, cómo fueron medidas, en fin. Yo he visto caer muchos papers, he visto caer muchas tesis, he visto caer muchas investigaciones, porque esa parte metodológica del principio se la saltaron. Es decir, no, el investigador no tuvo suficiente cuidado en justificar o en entender bien cómo estaban sus variables, cómo estaban sus características. Si usted está tratando de hallar evidencia empírica en el mundo acerca de una hipótesis que usted esté planteando, acerca de, de algo que usted quiere estudiar, y desde el momento cero usted considera los individuos que no debió haber considerado, o consideró los individuos que eran, pero los midió mal, o no o entendió mal, em, por ejemplo, supongamos que las ventas usted leyó mal y hizo todo su análisis pensando en que era billones, pero ese billón es como miles de millones, como millones de millones, todo de ahí en adelante va a estar mal. Entonces, como que ese proceso de la construcción de la base de datos en el sentido de qué significan las variables, cómo se midieron, quién las midió, si en términos legales puede usar esa información. Bueno, todo eso hay que gastarle muchísimo, muchísimo tiempo, muchísima atención, porque si algún detallito de eso le quedó como en duda, todo ahí en adelante no va a fluir, no va a fluir. Y no hay forma de arreglarlo, o sea, no hay forma no hay forma de, digamos, salirse por la tangente y decir, ah, bueno, digamos que esto lo podría arreglar, pero entonces eso cambiaría el análisis, cambiarían las conclusiones. Bueno, mucho cuidado siempre cuando usted vaya a hacer su proyecto, cuando usted vaya a hacer su investigación, cuando usted vaya a hacer sus consultorías, revise muy bien las características porque es como la materia prima. Usted puede ser el mejor analista del mundo, usted puede ser la persona más letrada en el tema de que usted esté estudiando, pero si hallando la evidencia empírica, usted tiene mal sus datos, nada va a funcionar, nada sirve, nada sirve. Listo. La base de datos, bueno, aquí yo les pongo la fuente, ellos mismos tienen ahí como, y esto se lo dejo al interesado, ellos mismos tienen ahí como los métodos con los cuales ellos midieron las variables y cómo las calcularon y bueno, entonces digamos que en ese sentido yo voy a confiar y voy a dejar como toda la responsabilidad de la medición de las variables en la Forbes, así que esto es algo que ellos han hecho durante muchos años y no tengo como dudas razonables para dudar, para pensar que algo está mal. Eh, um, y entonces lo que quiero hacer con esta base de datos es darles a utilizar esta información, estas 32.000 observaciones para caracterizar numérica y gráficamente las variables, detectar patrones y anomalías de los datos, y ver y centrarnos en las variables, en las cosas más importantes que tengan la base. Entonces, este va a ser como el caso. Entonces, digamos que tiene el doble propósito de ver como las cosas técnicas y de ver como las características de estas compañías. Listo. Primera cosa, y es algo que es fundamental y sin lo que uno no puede hacer nada técnico en términos de análisis, es, claro,
tenemos una base de datos, pero la base de datos está externa al software, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, escribiera aquí FG 2019 en la consola, le va a salir un error porque no hay nada, no hay ningún objeto, ninguna base de datos que eh, tenga ese nombre, ¿no? Porque no la hemos importado dentro del sistema. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, aquí usted tiene varias alternativas. Yo voy a hacerla de las dos formas y digamos que lo invito a que se familiarice con ambas como usted prefiera. Si usted no importa bien los datos, no hay nada que hacer. Entonces, una primera forma es hacerlo con, aquí con la rutina que está implementada directamente en el ambiente. Aquí dice Import Dataset en la parte superior derecha, importar conjunto de datos. Entonces, digamos que esta es una manera directa de hacerlo. R puede trabajar con varios tipos de conjuntos de datos. Entonces, aquí le estoy haciendo clic en la flechita. Puede importar datos desde Excel, puede importar datos desde Stata, que es otro software, digamos, muy popular en estadística, desde SAS. Digamos que tiene, de hecho, no conozco un formato que R no pueda trabajar. Ahora, este archivo que yo tengo y que usted tiene y que de hecho tiene que descargar en su computador pilas, porque ustedes tienen permiso de ver los archivos, ¿no? Ustedes no tienen permiso de edición, así que descárguelos desde Dropbox y déjelos en una carpeta de su interés, de su gusto. En términos técnicos, tengo que decirle que yo, bueno, sobre todo sobre todo cuando uno trabaja con Python puede ser un problema, pero yo usualmente a las carpetas jamás le pongo tildes ni caracteres especiales. Entonces, guarde los archivos en una carpeta, no sé, póngales estadística o alguna cosa o métodos o lo que sea, pero descargue el archivo en su computador. Entonces, yo voy a importar el conjunto de datos utilizando, se puede con cualquiera de estas dos opciones, con la librería Base, como que es la librería que viene por defecto instalada en R, o con la librería readr. Y cuando digo librería, es como un conjunto de rutinas que alguien ya desarrolló para nosotros poderlas usar y hacer las tareas que queramos, en este caso importar los datos. Entonces, yo voy a utilizar la librería por defecto que viene en el sistema, que es la librería Base, la librería base, que sirve para para importar archivos de texto, como este. Este es un archivo de texto, donde los valores de los datos están separados por comas. Entonces, voy a hacerle clic aquí, pum, listo. Y usted aquí selecciona la carpeta donde tenga guardados los datos. Entonces, yo voy a ir a mi carpeta, entonces lo tengo aquí en Universidad Externado. Métodos cuantitativos 1, clases, y aquí selecciono el archivo. Entonces usted le dice la ruta manualmente al software de dónde están los datos. Si usted quiere hacerlo conmigo en este momento, hágalo. Si no, simplemente puede seguir lo que yo voy haciendo y luego lo trata de replicar. Eso sí es como usted prefiera. Pero no va a poder hacer nada si no tiene los datos bien importados. Entonces vamos a darle abrir, open. Y bueno, usted va a tener aquí como un archivo nuevo, como una ventana nueva, donde, bueno, primero tiene usted el input file, como que se ven los datos brutos, así como está el archivo, con lo que yo le mostraba hace un segundo. Y aquí de destacar es que mire que la primera línea son los títulos de las variables, ¿no? Son los títulos de las variables. O sea que eso técnicamente no hace parte de los datos. ¿Por qué? Porque son los títulos de los datos. Por eso aquí, bueno, aquí por defecto el software fue capaz de identificarlo, a veces no lo hace. En heading aparece que sí. Ese que sí quiere decir que la primera línea es el título de la base. Listo. Si usted le pone que no, mire lo que va a pasar. Si usted le pone que no, aquí donde aparece el data frame, un data frame es la estructura donde R almacena las bases de datos. Entonces,
mire que le aparece como título B1, o sea, variable 1, B2, B3, B4, B5. Y aquí la idea es que usted eh, vea pues los títulos en el nombre de las variables, ¿no? Porque es que company no es ninguna compañía, ni value es ningún valor, ese es el título. Entonces aquí vamos con el sí. Algo aquí chévere en R y también sucede en Python es que eh, um, el importador de la base, por decirlo de alguna manera, detecta el formato. Entonces el separador es una coma. Entonces mire que usted ahí no tiene que modificar nada. Entonces, claro, todos los valores están separados por comas. Y el decimal es un period, es decir, un punto. O sea que está utilizando el sistema anglosajón de separación de decimales. Y aquí usted puede ver, aquí en la parte de abajo donde dice el data frame, cómo se ven los datos de forma bonita, entre comillas. Como que usted ve la matriz. Usted puede usted tiene como una vista linda de cómo lucen los datos. Entonces, ¿qué vería yo aquí? ¿Los títulos están? Sí. ¿Se ve bien el formato? O sea, como que se ve algo rarísimo. No, ahí está bien. De pronto hay algunos de valores que no están y demás, pero bueno, eso es típico de cualquier base de datos. Entonces, lo único que faltaría es que no olvidara ponerle un nombre a su base de datos. Usted aquí tiene toda la libertad de poner lo que quiera. Puede ponerle así, FG 2019. Usted puede ponerle datos. Usted puede... no. Le puse enter, la costumbre. Perdón. Voy a volver a donde estaba. Selecciono los datos. Entonces, lo de ahorita, ¿no? Import dataset. Es más, mire que importé la base de datos con un nombre que no quería. Esta escobita sirve para borrar todos los objetos de la consola. Entonces voy a borrarlo. No quería importarlo con ese nombre. Entonces voy a importar el conjunto de datos. Entonces nuevamente elijo la carpeta, universidad externado, métodos cuantitativos, clases, la base de datos. Entonces aquí ya estoy. Usted aquí le puede dar el nombre que usted quiera. Datos. Ay, otra vez estoy poniendo enter, pero ¿qué me está pasando? Me disculpo por eso. Usted puede ahí poner lo que usted quiera. Selecciono la carpeta, clases, aquí está. Ok. Puede ponerle aquí datos, puede ponerle mi base, puede ponerle lo que quiera. Mi base con el rayo, con una raya al piso, mi base raya al piso 2019, lo que sea. Ahora, utilice nombres fáciles porque vamos a manipular los datos. Entonces uno tiene que utilizar nombres fáciles para poder hacer los análisis. Entonces yo simplemente le voy a poner FG de Forbes Globe, punto. Es un nombre fácil de escribir, no toma mucho tiempo, todo va a fluir fácil con un nombre fácil. Y bueno, y al final usted simplemente puede oprimir Enter, como yo hice erróneamente hace un segundo, 2 veces, o simplemente le da Import aquí al final y listo. Entonces, usted está en el lugar correcto, usted está en el lugar que debería ser, sí, aquí en el ambiente global, que es donde van a estar almacenados todos los objetos que vamos a ir trabajando. Tiene 2000 observaciones, o sea, 2000 compañías y 16 variables. Punto. Ahora, la verdad sea dicha, este es un ejemplo introductorio. Hoy las bases de datos no tienen 2000 observaciones, tienen muchísimas más. De hecho, en su segundo caso de estudio, ustedes, pues les voy a dar los datos de una consultoría que hice hace un par de años con un banco donde teníamos 60.000 registros. Entonces, como que todas estas cosas a mano, por eso es la idea de hacerlos con software, ¿no? Y estamos en el lugar correcto si usted tiene 2000 observaciones y 16 variables. Si usted no tiene como ese input, como esa base de datos así,
no le va a funcionar lo que vamos a hacer hoy, quiere decir que hay algo mal. Por ejemplo, que usted no le dio el título de las variables o bueno, o cualquier cosa. Mire aquí varias cosas. La primera, hay un visor de los datos, como que usted puede ver aquí el título de la compañía, ¿no? Mire, la compañía, puede ver las variables, ¿no? Compañía, el valor, las ventas, las ganancias, los activos, el ranking, el sector, la industria, el continente, el país, dónde quedan los headquarters, el estado, si es en Estados Unidos, el CEO, la página y las otras variables que les dije, el PPA y el PPR. Listo. Aquí yo rara vez, digamos, me voy a este visor porque uno no puede, digamos, modificar los datos. O sea, esto no es un Excel. O sea, aquí usted simplemente puede visualizar los datos. Punto. Entonces, esto es simplemente para que usted se dé una idea de cómo está la matriz de datos y ya. Y si quiere bajar y ver las observaciones, aquí usted las puede ver y listo. Es todo. ¿Qué otra cosa le digo? Aquí en la consola le aparece el código con el que fueron importados los datos. O sea, este es un código aquí como muy extenso donde le dice a usted cómo se importaron los datos. Usualmente yo copio el código, le doy copiar, copy, y lo pego aquí en alguna parte, aquí en la, en el script. Entonces, este código no es más que una ruta de acceso. Mire toda esta ruta de acceso que es users, Juan Camilo, Dropbox, Universidad Externado, métodos cuantitativos, bla, 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 y el nombre del archivo. Entonces, hay algo, a mí me gusta dejar eso ahí. ¿Por qué? Pues porque si cada vez que usted cierra el programa, cada vez que usted apague su computador, lo que sea, o usted borre la base de datos, mire, la voy a borrar aquí con la escobita, la voy a borrar. Entonces, boom, voy a limpiar todos los objetos del sistema. Entonces, no tengo que ponerme a hacer toda esa vuelta de importar, bla, bla, bla. Simplemente selecciono la línea que acabé de copiar y la ejecuto. Punto. Listo. Ahí estuvo. Entonces, en ese sentido, pues esa línea de código es muy útil porque pues cada vez que usted quiere importar la base de datos no tiene que hacer todo eso, simplemente ejecuta la línea de código. Ahora, un par de comentarios. Primero, em, usualmente yo detesto ver toda esta ruta de acceso porque es demasiado larga. Entonces yo hago algo aparte. Voy a limpiar la consola. La consola usted la limpia con la escobita aquí en la parte superior derecha. A mí no me gusta ver todas esas letras. Eh, yo establezco el directorio de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que le voy a decir al sistema dónde encontrar los archivos, dónde encontrar las cosas. Eso se hace por medio de la rutina setwd. Setwd quiere decir Set Working Directory, establecer directorio de trabajo. Y simplemente es una ruta, es una ruta de acceso. Obviamente está escrita entre comillas porque son caracteres, ¿no? Los caracteres en R se escriben entre comillas. Entonces, ¿usted lo tiene que escribir a mano? No. Usted simplemente va acá a sesión, acá donde dice Set Working Directory, y usted le puede poner Choose Directory, ¿no? Usted le puede poner elegir el directorio. Entonces usted lo elige. Entonces nuevamente, Session, Set Working Directory y elegir directorio. ¿Para qué? Para que usted se tenga que despreocupar de la ruta siempre. Entonces yo le doy aquí Universidad Externado, Métodos Cuantitativos 1, clases y ya. Yo quiero que mi archivo de referencia sea ese. Mi carpeta de referencia sea esa. Es tú. Entonces ahora
cualquier cosa que vayamos a hacer, el software la va a buscar directamente en esa carpeta. Entonces yo lo que hago usualmente es copiar toda esta ruta de acceso y la copio aquí, pues donde usted ya la ve copiada. Entonces, si usted está siguiéndome en este momento, por favor, actualice esa ruta. Porque obviamente usted no se llama Juan Camilo, obviamente usted no lo tiene en Dropbox, bueno, o donde lo tenga. Y ahora sí, mire que para importar la base de datos, lo único que uno tiene que hacer es escribir la rutina de importar, que es read.csv, o sea, leer, leer el archivo y el nombre del archivo. Es todo. Entonces, bueno, ahí ya tenemos la base de datos importada y demás. Esta parte es un poco técnica, esta parte es un poco, digamos, computacional en el sentido de cómo tratar con la base, pero pues es necesario. O sea, ¿cómo vamos a hacer análisis si no podemos tener los datos a la mano? Es decir, es como, eh, ¿cómo voy a hacer yo para manipular los datos si no los tengo? Listo. Ya los tengo en el sistema y los puedo ver. Ahora, siempre que usted quiera ver los datos, hágale clic aquí en la base, ¿no? Mire que le queda como una manita. Entonces usted le hace clic y ahí usted puede ver los datos. Y usted puede ver, ah, listo, aquí tengo las variables. Ok, sales, profits, sector, bla, bla, bla. Eh, bueno, supongamos, y esto es un comentario técnico importante, y es, si a usted no le gustan los nombres de las variables en inglés o cualquier cosa, vaya al archivo de texto original, modifíquelos y, y vuelva a importar la base de datos. Juan Camilo, ¿se podría hacer eso en R directamente? Sí, pero pues no vamos a ir en protocolos más engorrosos sabiendo que lo podemos hacer así directamente en la base. Bueno, entonces R funciona a partir de rutinas. Las rutinas son funciones, es decir, eh, um, las rutinas son objetos que reciben como input otro objeto y dan como output pues para el propósito para el cual fueron diseñadas. Por ejemplo, esta rutina dim es la dimensión de la base de datos. Entonces, uno recuerde, como le decía en el tutorial, simplemente uno sombrea la rutina y le da run y bueno, aquí me salen que son 2000 observaciones y 16 columnas, 2000 filas, 16 columnas, o sea que tengo 2000 compañías y 16 variables. Todo eso queda en la consola. Ahora, yo la verdad, usualmente voy limpiando la consola frecuentemente y a medida que voy haciendo mis análisis, voy viendo los resultados. Eso es algo bueno de trabajar con este tipo de software y es que usted puede puede reproducir sus hallazgos cada vez que quiera. Supongamos que usted borró la consola, pues simplemente vuelva a ejecutar aquí con Run o con Control Enter, ese es el shortcut. Usted puede, usted puede hacer eso cada vez que quiera y alguien en cualquier lugar del mundo puede hacerlo cada vez que quiera sin ningún lío. Entonces tenemos 2000 compañías, 16 variables y mire que esta es una rutina que eh, entre paréntesis, uno le da entre paréntesis el, el objeto de entrada, el input, y le da como salida la dimensión de la base de datos. Entonces, aquí tengo varios comentarios. El primero es, con esto yo no busco de nadie ser un desarrollador de software, digamos que esa no es su especialidad y ese no es su propósito investigativo en el programa. Mi única intención es que usted tenga las herramientas a mano para poder, digamos, analizar una base de datos de su interés cuando el momento llegue. Segundo, nunca es obligatorio ni digamos es natural aprenderse estas cosas de memoria, eso no funciona así. Eso es como cuando uno está aprendiendo un idioma nuevo, eh, uno memorizarlo jamás es una buena alternativa, eh, la idea es practicarlo y seguir los ejemplos y las referencias a medida que uno va interactuando con la gente, cada vez que uno va haciendo alguna lectura, lo que sea, lo mismo aquí. Entonces,
¿Qué me importa a mí? Profesor, tengo una pregunta porque lo estoy siguiendo en el software. Ajá. Y cuando quise en dimensiones, le di run, me salió que no encontraba el objeto. Entonces me imagino que tuve un problema o sea, yo creo que tuve un problema al importar, mentira, o sea, tuve un problema cuando quise cambiarle la dirección de donde se encontraba el archivo en session, cuando le di set working directory. ¿Quién está hablando? Perdón. Ah, Marlis Angulo. Es que voy haciendo el ejercicio con usted porque si no lo hago después no lo aprendo. Entonces, Marlis, sí, compárteme tu pantalla, por favor. sí, claro, ya le comparto. Esto es bueno porque todos vamos a aprenderlo y todos vamos a verlo en este momento. Ya estoy compartiendo. Entonces, a ver. Dale, es decir, como que amplifica el software, por favor, la ventana. Ok, listo. Ajá. Entonces, claro, para ahí un segundo, no hagas nada. El nombre está incorrecto, Marlis. Tienes que cambiar el nombre del archivo. Claro. Se llama FG 2019. Claro, en este momento, esto es algo importante. Marlis hizo todo el procedimiento bien, solo que el nombre ella lo puso como FG 2019. Entonces, por eso a ella no le están funcionando las cosas, porque el nombre del objeto, como yo lo importé, es FG. Marlis, hazme un favor, en la línea 37, agrégale FG 2019, como tú lo escribiste, 2019. Ajá. Y ahora darle, córrelo. Ahora sí le doy. Ahí está. Okay, perfecto. Pero, entonces, yo debería hacerlo en todos porque cuando corra variable... claro, pero entonces eso va a ser muy engorroso para ti. Entonces, sí, es mejor cambiarle el nombre al archivo. Claro. Y volver a Entonces, volvamos a hacer el procedimiento. Simplemente borra la base de datos con la escobita en la parte superior derecha. Importa la base de datos nuevamente. Import dataset. Muy bien. Señala donde tengas ahí tus archivos o tus cosas. Ajá. Exactamente. Es que está guardada con ese nombre, mire. Exacto. Ahora, Entonces, donde dice name, ponle el nombre que tú quieras. Listo. Ahí ya el resto está bien. El heading está ok, el coma está ok, el period está ok. Listo. Cierra, por favor, ese visualizador. Cierra el FG, sobre todo para que tu procesador no se recargue. Ese FG arriba en la parte superior, el FG 2019, ciérralo, por favor. ¿Y el otro? El otro también, ciérralo. ¿Aquí? Ajá. Y vuelve a ejecutar la dimensión. Listo. Ahora sí. Ahora Gracias. sí. Borra, por favor, la consola. Un segundo. Abajo. Ok. Con la escobita. Exacto. Yo le coloco control L. Súper. Excelente. Es lo mismo. Control L. Okay. Me tomo el trabajo de verlo en este momento así, porque sin la importada de la base de datos, nada está bien. Ahora, en la línea 31, ahí Marlis tiene, digamos, mi ruta de acceso y demás. Entonces, si ella quiere mantener esa línea para acordarse, simplemente ponle un comentario. No, arribita en la línea 31, ponle un hashtag para que, digamos, tú después recuerdes que tienes que cambiar eso. Ahí, exacto. Entonces ahí, eso es, digamos, como que se borra entre comillas y eso ya el software no lo tiene en cuenta porque está con mi nombre y eso, entonces no queremos que esté ahí, digamos, puesto. Entonces ya después, Marlis, cuando ella quiera, puede actualizar su ruta de acceso cada vez que ella la puedo actualizar ahora porque creo que eso fue de una vez. Mal. O sea, yo le dije set working directory y entonces me fui aquí. También, súper. File. Cópialo de una vez, cópialo de una vez. Entonces lo copiaría como.
selecciona el texto. Control, selecciona el texto. Ajá. Control C. O copiar, como tú lo hagas. Eso es un archivo, eso es un texto normal. Copy, control C, control V. Ok, y entonces yo lo colocaría acá. Correcto. Con control V. Súper. Listo. Y si quieres el mío lo puedes ya borrar o lo que quieras. Este que está acá. Súper. Entonces, no, pero no. No puedo. Borraste la base de datos. Ah. Borra el texto. La línea 31 eso es un texto, bórralo con el teclado. Ah, ok. O sea, eso es como, exacto, lo puedes borrar. Ok, ok. Ahora, ¿qué pasó? No es que sea muy difícil. La línea 33, ejecútala nuevamente. Ya Marlis tenía todo el camino abonado, entonces miren que es tan fácil como... Pero mire, claro, y es que el archivo no lo tienes en esa carpeta. entonces tengo que volverlo a importar. Bueno, impórtalo nuevamente. Ok, devuélveme la pantalla, por favor. Listo. Entonces, sin que los datos estén importados correctamente, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Por eso es que me tomé el tiempo aquí con Marlis de verlo y de hacerlo. Entonces, en este momento tengo una base de datos con 2000 observaciones y 16 variables. Y entonces lo que venía diciendo era que las rutinas, yo no espero que usted las aprenda de memoria ni nada de eso. Lo único que yo espero es que usted cada vez que necesite hacerlo, recurra al material que yo le estoy brindando, diga, Juan Camilo alguna vez me enseñó cómo mirar la dimensión de una base de datos. Pues simplemente miro el script y ya, y lo adapto a mi situación particular. Listo. Entonces, nada. Ya vimos cómo es la dimensión. Que yo quiero ver los nombres de las variables. Esto es ver los nombres de las variables. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Porque si yo no sé los nombres de las variables, no voy a poder hacer nada. Entonces, vamos a verlos. Ya los habíamos visto, digamos, manualmente cuando estábamos explorando la base de datos. Ahora los quiero ver dentro de la consola. Aquí están. Company, value, sales, profits, assets. Es muy importante saber el nombre de los features porque si yo no sé las características, ¿cómo las voy a procesar? Bueno, vamos a ir de una vez, nos vamos a untar de una vez las manos con el caso. Usualmente, como yo les mencionaba aquí en el tablero, yo utilizo la letra N minúscula para referirme al tamaño de la muestra o al tamaño, al número de registros y al P para el número de características. Entonces, los voy a guardar como objetos. Entonces, mire que es tan fácil como esto. La flechita o el igual, esto es lo que lo que a usted más le guste, la flechita o el igual le dice a usted, le permite a usted almacenar valores. Entonces, en un objeto que voy a llamar n, voy a almacenar el número de filas de la base de datos. N-row significa número de filas. Entonces, bueno, hagámoslo. Entonces, mire que le aparece aquí en el ambiente global, le aparece el n. Entonces, tengamos 2000 observaciones. Ahora, hagamos lo mismo. En un objeto que voy a llamar P, y aquí esto es lo que usted quiera, ¿no? Si usted quiere ponerle, digamos, número columnas, lo puede hacer. Solamente que tener un objeto con un número con un nombre tan largo no es deseable, porque imagínese usted cada vez tener que escribir todo eso cada vez que usted quiera accesar el número de variables. Entonces, en ese sentido, lo vamos a abreviar con la letra P. Y bueno, al ejecutarlo, mire que me aparece de una vez aquí en el sistema.
16. Ahí estuvo. Entonces, voy a limpiar la consola. Cada vez que yo, ¿por qué es tan importante esto? Cada vez que yo quiera hacer una operación, cada vez que yo quiera hacer algún tipo de procesamiento, lo único que tengo que hacer es escribir la letra N. Y ya el computador sabe que N significa 2000. Juan Camilo, ¿toca hacer eso? No, si a usted le gusta escribir 2000 cada vez que quiera procesar algo, pues bueno. Pero si su base de datos tiene 65.784, pues qué pereza ponerse a digitar eso cada vez que yo quiera hacer algo con el tamaño de la muestra. Entonces, N tiene para nosotros el tamaño de la muestra y P tiene el número de variables. Listo. Vamos a arrancar. Todo conjunto de datos, sobre todo de estas magnitudes, usualmente tiene algún tipo de dato faltante, como datos que no reportó la compañía, datos que no reportó el proceso de recolección. Entonces, eso es algo que yo siempre chequeo antes de trabajar con cualquier cosa, y es ver si la base de datos está completa o no. ¿Será que de las 2000 compañías tengo todos los datos? Vamos a verlo. Y aquí tengo como un anidamiento de rutinas. Me explico. Esta rutina is NA. NA significa not available. Not available. Le dice a uno si hay algún dato que no está disponible. Entonces, mire, lo voy a ejecutar. Va a salir algo feo, pero lo vamos a ver en la consola. Mire lo que va a pasar. Aparece un montón de falsos y verdaderos. Y aparece un montón de falsos. Entonces, mire, para la primera compañía me aparece todo falso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el dato sí está, o sea, que no está faltante. Y claro, si yo miro, pues mire que para la primera compañía que es ICBC, es un banco chino, mire que todos los datos están. Ahí están todos los datos. Pilas. Este state es porque no está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es un dato faltante, es un dato en blanco, que es algo diferente. Entonces, todos estos falsos indican que el dato sí está. Si uno hubiera un true en alguna parte, si uno hubiera un valor verdadero, es que ese dato hace falta, no fue registrado por la compañía. Entonces, obviamente, a mano jamás voy a hacer eso. Y esa es una de las cosas como que si usted estuviera haciéndolo en Excel sería también algo como tedioso. Imagínese uno mirar todos los datos uno por uno ahí en la cosa, a ver dónde es que hace falta algún dato. Algo bonito de hacerlo con estas rutinas es que usted lo puede hacer automáticamente. Y es, este any, lo que le dice es, ¿hay algún valor en alguna parte? ¿Hay algún valor en alguna parte que sea verdadero? Es decir, que falte. Entonces vamos a ver la respuesta. Y la respuesta es un true, es un que sí. Es decir, esta rutina de Annie me dice, de todos esos falsos que usted me acabó de mostrar, hay alguno que es verdadero. No sé, no sabemos dónde, pero hay alguno que es verdadero. Es decir, hay algunas compañías que no reportaron toda la información. Obviamente queremos identificarlas. Y aquí le voy a pedir mucha atención. La base de datos la llamamos FG y tiene 2000 observaciones y 16 variables. Siempre que yo quiera filtrar esa base de datos de alguna manera, lo tengo que hacer con paréntesis cuadrados. Los paréntesis redondos se utilizan para aplicar rutinas, para obtener resultados de una función. Los paréntesis cuadrados están reservados para filtrar datos, para hacer gestión de datos. Listo. Los datos
tienen dos dimensiones, filas y columnas. Esas dos dimensiones se separan por una coma. Cualquier cosa que esté antes de la coma hace referencia a la dimensión de las filas. Cualquier cosa que esté después de la coma hace referencia a la dimensión de las columnas. Entonces, fíjese que yo no escribí nada después de la coma, lo que quiere decir que no estoy haciendo ningún filtro de las variables. O sea, no estoy requiriendo ninguna característica particular de las variables. Las quiero ver todas. Lo único que quiero filtrar son las compañías y vamos a ver cómo. Algo, algo muy bonito de todos estos software es que ya tienen, digamos, implementadas funciones para ver cualquier cosa que uno quiera ver. Por ejemplo, esta, Complete Cases. Complete Cases es una rutina que usted le da como insumo la base de datos. Perdón, y mire lo bonito de esto. Lo bonito de esto es que usted puede ir ejecutando el código de a pedacitos. Entonces, mire, solamente estoy subrayando el complete cases. Si yo lo ejecutara, me van a salir un montón de falsos y verdaderos, uno para cada compañía. Entonces, este primer verdadero indica que toda la primera compañía está completica. Este segundo verdadero indica que toda esta segunda compañía está completica. Bueno, etcétera, etcétera. Ahora, usted me va a decir, bueno, ¿y uno cómo sabe que esta función existía? Número uno, hace mucho tiempo yo la busqué, yo no sabía, la busqué en Google y ya. Función en R para revisar, bueno, en inglés, función en R para revisar que todos los datos estén completos, punto, y le sale a uno eso, ya. Y leí la ayuda, y punto. Ahora, en programación y los computadores, ustedes saben, funcionan en binario, ¿no? Ceros y unos, falsos y verdaderos. Verdadero significa que sí está, entonces la compañía sí está completa. Este signo de admiración es un operador, es una, sí, es un operador básicamente, es una operación que me dice a mí que me transforma, que me cambia de bando, es decir, todo lo que era verdadero lo vuelve falso y todo lo que es falso lo vuelve verdadero. Y usted me va a decir, pero ¿para qué quiero hacer eso? Y claro, la idea es que si yo quiero identificar las compañías faltante, con algún tipo de información faltante, pues a mí me interesan no las completas, me interesan son las incompletas. Entonces, por eso aquí yo le pongo el signo de admiración. Y mire, ahora corriendo únicamente lo que está, sombreado. Todo lo que era verdadero se convirtió en falso y todo lo que era falso se convirtió en verdadero. O sea que si yo pongo ese filtro dentro de la base de datos, mire que aquí estoy filtrando las compañías, únicamente las compañías, no las variables. Si yo hago todo ese filtro en la base de datos, mire que me salen, obviamente no me está saliendo bonito porque tengo mucho zoom, pero lo voy a volver a ejecutar a ver si sale un poco mejor. Me salen aquí en la consola todas las compañías con un tipo de información, con algún tipo de datos faltantes. Entonces vamos a verlas. Entonces mire, bueno, primero, mire que me aparece, a ver, ¿cómo? Le voy a quitar un poquito de zoom por un segundo, a ver si se ve un poco mejor. No, no se ve mejor. Eh, um, Le aparecen todas las compañías con algún dato faltante. Por ejemplo, miremos la 192, la que aparece en el lugar 192. Mire que no está reportando la información de las ventas. Es una compañía del sector financiero, está en Estados Unidos, Norteamérica. Bueno, aquí yo puedo ver dónde está el estado, Connecticut, aquí está el CEO,
Aquí está la página web, aquí está la proporción respecto a ganancias y respecto a activos y a ganancias. Listo. Entonces, aquí tengo, bueno, y así con las demás compañías, ¿no? Digamos que las primeras dos, el not available únicamente le aparece en las ventas. En la segunda como que también, y creo que no tiene más datos faltantes. Ok. Entonces, aquí tengo que hacerles un comentario muy importante, sobre todo en términos de investigación, y es el siguiente. Cuando uno tiene una base de datos como estas, donde tiene 16 características, lo peor que usted puede hacer es descartar la información de toda la compañía simplemente porque no están las ventas. Es decir, eliminar del análisis, y esto con otros estudiantes de otras promociones me dicen es, entonces, alguno quería eliminar todo un registro, pues yo le digo, no está perdiendo datos, porque mire que el value sí está, el valor de la compañía en el mercado sí está, mire que las ganancias sí están. Entonces, Pero fue una pregunta. dime. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el dato faltante y el que no está? Porque pues yo estoy viendo aquí el análisis, pues busqué la 192, efectivamente a esa empresa le hace falta la información de ventas, pero por ejemplo, si yo miro la 197, que no está apareciendo allí en ese análisis, la 197 no tiene sector, por ejemplo, ni tiene industria. Ok, bien, 197. Entonces, bien, no me queda claro como cuándo realmente sí falta un dato. listo. Y aquí la respuesta va en dos sentidos. Em, la primera es que en la línea 192, que la estoy buscando aquí, en la línea 192, que es la compañía que estamos revisando, fíjense que aquí en Sales aparece un NA, un Not Available, pero eso es un Not Available de que la compañía no reportó el dato o que el que capturó la información por algún motivo no lo registró. Ya no sé si sea un error humano, no sé si es un error de las ventas un error de que cuando se cuantificaron las ventas no fueron cuantificables por algún motivo de cómo lo hace la Forbes, etcétera. Entonces, ese not available no está el dato porque no ha sido reportado. Bien. Aquí me dice alguien en la línea 197, por ejemplo, fíjense que no está el sector y no está la industria. Entonces, claro, aquí alguien me puede decir, pero bueno, eso es también un dato faltante en el sentido en que no tenemos el dato, pero ese dato que está ahí en blanco, cuando usualmente está en blanco, puede pasar dos cosas. Puede pasar que realmente puede pasar realmente que sea un not available de que la compañía no lo quiso reportar, lo cual es raro que una compañía no reporte su sector, o puede pasar que no haya una clasificación, digamos, clara de cómo se hace. Pero entonces aquí hay una diferencia técnica importante. El not available es que no está. O sea, no hay un dato. O sea, está la casilla vacía. O sea, como que no hay nada ahí. En cambio, este blanco que ustedes ven aquí no es una celda vacía, es una celda que está en blanco. Entonces, en ambos casos hay ausencia de dato. En ambos casos hay una ausencia de dato. Pero en este caso, en el del NA, es un dato que es un valor que no está, es una celda que está vacía. En cambio, aquí en esta de sector, por algún motivo, ya sea que la compañía no lo reportó, o no lo tiene claro, o la Forbes, un error humano, o lo que sea, el dato está en blanco, lo que quiere decir que técnicamente aquí en esta casilla sí hay algo. Lo que pasa es que es un dato nulo, es un dato blanco, digamos. Me explico. Y si quieren, ustedes véanlo aquí en la consola. Una cosa es un NA, que es un dato not available, que es algo que no está disponible, que está vacío.
y otra cosa es por ejemplo, comillas, un dato blanco, que es algo que no hay nada por dentro. Entonces, digamos que en ese sentido, y aquí para cerrar la respuesta, tenemos ausencia de dato en ambos casos. Hay ausencia de dato en ambos casos. Número uno eso. Hay ausencia de datos en ambos casos. Número dos,